Esto es La Monda. Bienvenidos a la capital de la cerámica. Bienvenidos a Talavera de la Reina. Ladies and gentlemen, let me introduce to you our future. Our future. Our future. Our future. Este mural que veis aquí fue el principio de un proyecto impulsado por el ayuntamiento, pero tiene una historia muy peculiar. Dado que este mural costaba mucho dinero para el ayuntamiento, pidió ayuda a todos los que quisieran participar en el proyecto. Cada uno tenía que poner 15 euros. A cambio, el autor lo que hizo fue colocar su nombre en cada uno de los azulejos, como podéis ver aquí. Entonces se pudo realizar este proyecto de estas dimensiones, pero tal fue la acogida que tuvo este proyecto que quisieron seguir con ello. Para ello contaron con ayuda de empresas y colaboradores para poder seguir haciendo el proyecto de la cerámica abierto a todo el mundo. Os seguro que habéis escuchado en muchas ocasiones Eres la Monda. Ser la Monda viene de aquí, viene de las fiestas de la Monda que se celebran aquí en Talavera de la Reina. Y ahora os voy a explicar un poco de a qué viene eso de ser la Monda. Vale, pues mira, ser la Monda viene de la antigua Roma y es una ofrenda que se le hacía a Ceres, la diosa Ceres, que es la diosa de la agricultura. Es una ofrenda que se hacía en primavera a la diosa Ceres. Como podéis ver, aquí la tenemos en el mural que pintó Cerro. Ahora mismo estoy en la Plaza del Pan. ¿Y por qué se llama la Plaza del Pan? Pues se llama la Plaza del Pan no porque haya panadería, porque no hay ninguna panadería. Se llama la Plaza del Pan porque antiguamente, cuando había tiempos de escasez, en esta plaza el ayuntamiento ayudaba a que todo el mundo pudiese tener pan en su mesa. Os habéis quedado locos, ¿eh? Justo al lado de la Plaza del Pan tenemos la parroquia de Santa María de Mayor. Esta de aquí. Antiguamente era conocida como la Colegial. En la escala de templos cristianos, la Colegial estaría por debajo de la catedral. Esta parroquia tiene diferentes cortes. Tiene corte clásico, neoclásico, barroco y gótico. Vamos, que lo tiene todo. Antiguamente, en esta colegial, hubo un grupo de canónigos que eran antiguos clérigos que lo que hacían era enseñar, que marcaron historia, y no por sus enseñanzas, sino porque eran sueltos de bragueta, digamos, ¿vale? El escritor Fernando de Rojas fue el autor de la Celestina, que creo que todo el mundo la conoce o ha visto una serie sobre ella. Pues ese mismo autor, ese mismo escritor, es una celebridad aquí en Talavera de la Reina. ¿Y por qué? Porque gracias a la Celestina, justo en esta ubicación donde estamos, se grabó una de sus películas. Y también justo aquí está el monasterio de las Bernardas, que vamos a tocarle a ver si nos venden unos dulces. No se abrirán. Chicos, lo siento mucho, pero las monjas no me abren. Así que no hay dulces. Dieta fit. Otra curiosidad más. Talavera de la Reina se llama así por el casamiento entre Alfonso XI y María de Portugal. Fue un matrimonio lleno de luces y sombras, pero recibe su nombre gracias a María de Portugal, que era la reina de Alfonso XI. Y le regaló esta ciudad. Entonces es Talavera, bueno, se llamaba Talavera de la Reina en honor a ella. Como si de una historia de Juego de Tronos se tratase, María de Portugal ordenó asesinar a la amante de su marido en el Alcázar de Talavera, que es esto que tenéis justamente aquí. La mandó a asesinar porque veía amenazado su reinado. Y justo aquí se conservan estas majestuosas torres albarranas, de las cuales eran 18, pero se conservan 9, alrededor de toda la muralla. Vale, chicos. Y por último, recomendaciones. Pastelería Rodríguez, La Barbacana y el Museo Ruiz de Luna, este que tengo aquí detrás. Pero tendréis que venirlo a descubrirlo vosotros, porque yo ya he terminado por hoy. Sed felices. Boom.
Me voy apenado, porque no he probado las cejitas y las perronillas, pero bueno, en otra vez será.